Y vamos a llamar este estudio de el valor de una persona, ¿cierto? Y vamos a dividir el tema en tres secciones. El primero es, Dios nos busca y se goza cuando vamos a Él. El segundo dice, Dios respeta nuestras religiones. Y el tercero es, Dios nos perdona y nos ama como un padre. Pero antes de empezar, hermanos, vamos un momento a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Oremos. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, para estudiar tu palabra, para estar aquí en comunión con nuestros hermanos. Te ruego, Señor, de que seas bendiciendo este estudio que vamos a estar viendo el día de hoy. También te pido, Señor, por los hermanos que de pronto vienen en camino, Señor, trayéndolos con bien, y los que de pronto, Señor, no nos puedan acompañar el día de hoy por razones ajenas a su voluntad. Señor, se bendiciendo los donde sea que estén, y donde sea que estén, Señor, que se estén buscando. También te pido, Señor, por los hermanos que de pronto la razón que tienen para no venir es porque están desanimados, Señor, o están alejados. Señor, se volviendo, Señor, a sus mentes, haciéndolos recordar, Señor, que tú los amas, Señor, y que sean, Señor, buscándote una vez más. Te ponemos, Señor, en tus manos, entonces este estudio esta mañana, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Entonces, el valor de una persona. Entonces, quisiera que recordemos esta que va a ser la verdad central de la clase de hoy. Dice, el valor de cada persona está demostrado en la actitud amorosa de Dios que busca al pecador y lo perdona. ¿Cuándo qué? Cuando éste se arrepiente. Vamos a ver, las parábolas que ya ahorita leímos, todas tienen como ese tema, ¿cierto? Y recordemos que no tenemos muy claro, ¿cierto?, en ese momento en qué ciudad estaba el Señor Jesús. Recordemos que ¿cuántos evangelios hay? 4, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de esos 4 evangelios, Juan es el que es muy raro, porque no sigue como una estructura parecida. Pero los otros 3, ¿cómo los llaman? Evangelios ¿qué? Sinópticos. Y se dice así porque son 3 evangelios que cuando uno los lee a la par, ¿cierto?, se va dando cuenta que todos llevan como el mismo hilo, ¿cierto? Son muy parecidos, o sea, todos llevan como las historias muy parecidas. Algunos se centran más en las historias, otros se centran más en otras. Algunos tienen solo algunas parábolas y otros tienen otras, ¿cierto? Y algunos repiten parábolas, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando vamos leyendo estos evangelios nos vamos a encontrar de que a veces una historia pasa más adelante y a veces otra pasa más atrás. Y uno dice, pero ¿por qué tan raro? Y realmente eso no es que sea un error. Lo que pasa es que cada uno de los evangelios tenía un propósito y ninguno de ellos era como que, que es el propósito de ser lo más cronológicamente preciso, no. Porque muchas veces, por ejemplo, recordemos que ¿quién fue el escritor del libro de Lucas? Lucas. ¿Y cuál es la profesión de Lucas? Médico. Y Lucas le tocó estar en vivo y en directo durante el recorrido de los 3 años del ministerio del Señor Jesús. No. Resulta que no. Resulta que Lucas fue una persona que no estuvo, como dicen, vivo en directo con el Señor Jesús. Él llegó a los pies del Señor fue después. Pero él, justamente en los primeros 2 versículos del libro, vemos de que él dijo, venga, vamos a investigar todo y vamos a tratar de ponerlo todo en orden, ¿cierto? Pero entonces podemos saber de que todo eso que él escribió era de las entrevistas que él hacía a las personas que efectivamente se estuvieron en el libro. Entonces, por eso muchas veces vemos de que las cosas no están en el orden como que pero porque todas no están en el mismo orden. Listo. Entonces, digamos que a nivel geográfico no sabemos en qué pueblo estaría, pero si sabemos es que iba poco a poco rumbo hacia dónde, hacia Jerusalén, ¿cierto? Y ese era el propósito final. Hoy es domingo de resurrección, así es como se le dice, ¿cierto? Y el domingo de resurrección sucede es porque finalmente todo ese camino que hizo el Señor Jesús, lo vamos a ver más adelante, y hará con un propósito, ¿cierto? Era el de estar en Jerusalén para ser sacrificado. Pero aquí todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, vamos a ver y vamos a empezar con el capítulo número 15 y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír, y los fariseos y los escribas, ¿qué? Murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta gente hizo ese comentario?
¿Quiénes eran los fariseos? No, los sacerdotes no eran los fariseos. Eso es interesante. Resulta que uno cree que los fariseos eran como los sacerdotes y en realidad no. Resulta que en esa época había como dos, por decirlo, escuelas de pensamiento en el pueblo de Israel. Bueno, en realidad había más, pero las principales eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos esos sí eran los sacerdotes. Entonces cuando leamos de que un sacerdote o que un saduceo son las mismas personas, ¿cierto? Todos los sacerdotes iban por esa escuela de pensamiento que eran los saduceos, ¿cierto? Y los fariseos no eran sacerdotes, eran de diferentes tribus, pero eran personas que decían, no, venga, es que yo quiero estudiar la palabra, y ellos tenían sus rabinos, y tenían personas instruidas que llegaban y les enseñaban. Entonces recordemos eso. En este punto, los saduceos sabemos que los sacerdotes eran, ¿por qué? Por línea genealógica, es decir, solamente los hijos de un sacerdote podían ser sacerdotes. En cambio, los fariseos eran como cualquiera que quisiera estudiar y que dijera que es que yo me voy a poner en serio a estudiar, podría hacer. ¿Y qué pasa? Había más fariseos que saduceos, ¿sí? Y los fariseos tenían una fama. ¿Cuál sería la fama que tenían? En ese momento, no ahora. No, esa es una cosa que nosotros diríamos, es que esto es muy fariseo, porque viene pues como de esta tradición ya más actual, pero en esa época los fariseos eran personas, mejor dicho, eran, ¿cómo dice? Como la última Coca-Cola, pues, eran las personas, sí, y eran muy respetados, o sea, no eran cualquiera. O sea, que alguien dijera, no, es que yo soy fariseo, diga que esta persona es primero muy educada, muy distinguida, y es una persona que, entre comillas, se preocupaba por ser muy correcto, ¿cierto? Entonces, aquí viene la situación que desencadena esas tres parábolas, que cuando uno las mira, uno lee tres historias diferentes, pero en realidad todas son la misma historia. O sea, todas van con el mismo tema, y todas son desencadenadas por la misma situación, que es esta situación. Y dicen dos, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y ese comentario era un comentario despectivo, ¿cierto? O sea, era un comentario de que eran muy celosos. Pues era como un celo, estaba mirando y entendiendo como de los detalles y mirar que se decía como muy celosos, la verdad. No se trataba de envidia, también el envidioso podía por el pecado. Pues a ver, envidiosos no sabemos, pero vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice la palabra. Entonces, versículo 3 dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿por qué les decía yo que no son tres sino una? Porque dice esta parábola, o sea, es una parábola que tiene tres historias, pero todo es como lo mismo. Les dice, versículo 4, y comienza diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Hermano, vean, ahí hay una foto de un pastor, y una oveja así es como la llevan encima. La agarran de las patitas y la ponen encima. Y versículo 6. Y al llegar a casa, ¿qué hace? Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí vemos la primera historia, que es una parábola, ¿cierto? Y ahorita vamos a continuar con la misma parábola, pero una historia un poquito diferente. Por ejemplo, uno mira que las 99 que están, siempre están oyendo la palabra del Señor, siempre se les está predicando, siempre se les está aconsejando, porque están todas siempre ahí, van a recibir lo mismo. En cambio, la que se perdió, no sabemos qué está haciendo por allá, entonces, ¿qué se dedica el pastor? A buscar la oveja perdida, para mirar a ver cómo está, y todo eso, y volver nuevamente a la calle, es muy hermoso, tan grande que produce encontrar su ovejita perdida. Claro, pero entonces vamos a pensar. Pero la buscó, la encontró y la oveja se fue y haberla arrepentido y después estaba gozoso y haberla encontrado. Claro, pero el punto principal acá es esta pregunta, que era con lo que titulamos el estudio de hoy, y es ¿cuál es el valor de una persona? La pregunta es, ¿qué era más valiosa?
La oveja que se perdió o las 99 que quedaron. No respondan. Vamos a esperar. Pensemos. Una pregunta, pues, como para cuestionarnos. ¿Era más valiosa una o eran las otras más valiosas o cuál era menos valiosa? Pues, ¿cierto? Porque no dice, ese pastor se fue por la que se perdió. Vamos a pensar la siguiente parábola que recuerden. Es la misma parábola, solo que contada de una manera diferente. Recordemos de la manera con la que el Señor Jesús y que incluso los rabinos, pues, históricamente siempre utilizan esa metodología de estudio, es que ellos llegan y le dan a usted la misma historia en diferente manera para que el mensaje quede lo más claro posible. Entonces, la segunda parábola es el mismo mensaje. Sí. Y es el mismo mensaje. Vamos a continuar leyendo. ¿En qué versículo vamos? Vamos en el 7 y vamos para el 8. Dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozados conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Daniel, que es una dracma. Una dracma es una monedita. Es una monedita y sí, lo que pasa es que en esta época, a ver, hoy en día en Colombia, ¿cuál es la moneda que manejamos? El peso, ¿cierto? Y uno dice, esa moneda chiquita es yo recuerdo, entonces es como, bueno, es que yo tengo un billete, por decir algo, 20.000 pesos, ¿cierto? O yo tengo un billete, ¿y qué pasa? Resulta que a mí me puede llegar un gringo y me dice, no, es que yo tengo $5. Entonces yo puedo hacer como una matemática que dice, es que esos $5 son más o menos 20.000 pesos, por decir algo. Entonces, claro, resulta que en esta época pasaba algo parecido, había diferentes monedas que eran como lo mismo. Por ejemplo, recordemos que era un denario, que también lo habíamos estudiado antes. Un denario era otro tipo de moneda, ¿cierto? Y un dracma era otro tipo de moneda. Pero la equivalencia entre el dracma y el denario era más o menos la misma, es decir, eso equivalía más o menos a un día de salario. Entonces, haga de cuenta que cada monedita de esas correspondía a los que trabajaban en un día, ¿cierto? Entonces, yo no sé, por ejemplo, si una persona hoy en día dice, no, es que ahí estoy pensando, yo no sé cuánto cuesta un día de trabajo, por ejemplo, yo creo que depende del trabajo. Por ejemplo, que es que voy a ayudar a hacer un trasteo, ¿cierto? Al muchacho que llegue y le toca cargar la carpeta, pues el que digamos que le dé yo, entre 30.000 o 50.000 pesos. Ese sería su salario del día, por decir algo. Y imagínate que usted tiene, en vez de eso le dan una moneda, eso así era como hacía moneda, ¿cierto? Y entonces dice que si eran 10 dracmas, eran entonces ¿cuántos días de salario? 10 días de salario más o menos, ¿cierto? Entonces por eso dice que esta mujer tenía 10 dracmas y si pierde un dracma, no entonces enciende la lámpara y va a la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Aquí viene y vuelvo y hago la pregunta. Si estas dos parábolas son la misma historia pero contada diferente, entonces, ¿será que las 99 ovejas perdían valor? No, porque es que el valor mismo no es porque se pierde o no se pierde. Cada persona tiene un valor que Dios sabe cuál es el valor de cada uno. ¿Sí? Y el tema es que cuando se pierde, la persona responsable va y con diligencia busca, ¿cierto? Y hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra, hay una acción que viene después de haber encontrado. ¿Y cuál es? Pero yo, ahí lo que veo yo es que, claro, si se le perdió una moneda, equivale como a un tercio prácticamente del salario mínimo, digamos así. Entonces, ella hace lo que sea por encontrar esa moneda, porque es necesaria para su sostenimiento. Me imagino que todo el mundo me contó que se le ha perdido un dracma y que tal cosa, por cierto, fue que uno me lo encuentra por ahí que o algo así. La bulla no la hicieron mientras la estaban buscando, sino después, cuando la encuentran. Entonces, resulta que después de la búsqueda y después del encuentro, lo que debe venir después es que la alegría, el gozo, ¿cierto? Y no solamente con que, me alegro yo solo. Porque veamos lo que sucede en el 6, ¿cierto? Dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo,
porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y la muchacha en el 9 dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. ¿Cierto? Entonces, aquí viene una cuestión, y es, cuando una persona se pierde, ¿cierto? No solo la tristeza, sino que uno a veces dice como que, entonces llega ahí y sigo con mi vida, y vamos a Dios, no es así. Los llama, las busca, ora por ellas, y el corazón está triste porque no puedo ver a mi hermano, mi hermana, o lo que sea, y entonces uno va así, ya los veo y todo eso, entonces uno se da alegra y bueno, y hay gozo en el corazón. Es como lo que pasa. Claro, pero entonces aquí viene cuál es el sujeto o cuál es el personaje de cada parábola. Porque eso también es una de las cosas, porque ahorita veíamos el tema de las ovejas, y uno dice, no, es que yo soy una oveja. Claro, pero es que digamos que en estas parábolas, las parábolas no iban enfocadas ni en la moneda ni en la oveja. Iban enfocadas en el pastor y en la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me veo yo representado en la actitud que tuvo ese pastor? ¿Cómo me veo yo representada en la actitud que tuvo esa mujer? ¿Cierto? Y es con respecto a lo que dice, ¿cierto? Buscar a esos que se han perdido. ¿Cierto? Entonces vean que muchas veces el enfoque uno como que se deja distraer, pero en realidad el enfoque es otro. El enfoque es un enfoque de acción. No es un enfoque de que, sí, porque claro, en algún momento de nuestros días nosotros hemos sido los que estamos perdidos. Pero cuando no somos los que estamos perdidos, entonces ¿cuál es nuestro rol? Buscar a los que se pierden. Buscar a los que se pierden. Es que el Señor no solamente no busca a los que están encontrados, sino a los que están perdidos, a los enfermos. Y ese tema ahí entre el pastor y la mujer, más que lo que tienen como ahí es un valor que se le da a esa persona. Puede ser una persona, como te digo, que ya estaba en la iglesia, pero se perdió. Hay otra persona que está en la adicción, en la droga. Entonces, no es lo mismo, porque están perdidos los dos, pero sí es diferente valores, ¿entiendes? Pero siempre hay que buscar valores y volver a traer a la ya volver a traer a su camino, ya, como se dice, ya el cielo se goza, hay fiesta en el cielo porque se volvieron a traer acá. Amén. Y yo quisiera que recordáramos por qué estas parábolas fueron dichas. Volvemos a leer el versículo 2. Dice, los fariseos y los escribas que murmuraban diciendo, es a los pecadores. Entonces también este era como un jalón de orejas hacia quienes, hacia los fariseos, ¿cierto? Porque ellos se quedan más que todos se guían por la Claro, por la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá viene siendo lo que llaman la ley, que corresponde a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? ¿Que son cuáles? No. ¿Los libros cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Y eso es lo que corresponde al Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Y para nosotros eso es lo que ellos llaman, cuando hablan de la Torá, es eso. y eso era algo sagrado para ellos, que cumplían pie de la ley. Y aquí viene la cuestión, ellos venían como con un desdén contra los que no eran personas, como se dice, como justas, eran más bien como los pecadores. Ellos las menospreciaban, esa palabra es bien importante porque es como, no, hay que ser para Dios, esas personas son tan valiosas que es igual que la parábola de las ovejas, igual que la parábola de las monedas. Entonces esas personas no es como que hay que se pierdan, no, es que hay que hacer algo al respecto. Y ese es el jalón de orejas para los fariseos. Pero resulta que no se queda ahí. Después de estas dos parábolas, continúa con una parábola que es muy famosa. ¿Quién no había escuchado nunca la parábola de sí? ¿Cómo? Probablemente sería la del hijo perdido. Pródigo, decimos que mejor llamémoslo hijo perdido. Eso, y esa parábola tiene muchas enseñanzas, pero muchas enseñanzas. Y lo que pasa es que es una cosa que, claro, digamos que a quién no se le ha perdido una moneda. Imagínate que esa parábola me hizo acordar que hace muchos años a mí se me perdió
todavía y yo no encontraba esa tarjeta de identidad por ninguna parte. Y ya se me estaba llegando la hora de empezar a hacer papeles para irme a la universidad y no sé qué, y yo no encontraba eso por ninguna parte. Y yo busqué y revolví toda la casa, y busqué por todas partes, y yo decía, pues yo no veo, yo no sacaba eso de ninguna parte, ¿dónde estará? Bueno, ¿saben dónde estaba? Resulta que estaba en las narices, solamente que en esa época todavía había teléfonos en las casas y detrás del teléfono había una zanjita. Resulta que esa vaina se cayó por la zanjita y un día barriendo yo dije, que esa cosita que está como ahí cuando yo me saco la tarjeta. Y yo casi ya estaba casi esperando, era como que no, ya la doy por perdida, hasta que cumple 18 años no hago nada. Pero hermanos, yo Yo sí perdí una moneda. Yo sí perdí una moneda. Sí. Ay, ya también esta semana perdí la Yo me fui a subir al bus y resulta que las monedas que tenía me faltaba una. Me acuerdo que eran de 10 centavos. Y entonces no me pude subir, no me subí al bus con la pena del sitio y llevarse el bus, me perdí una moneda y yo no tengo más ni. Y ya, me pasó con una y me pasó, pues yo sí perdí una moneda. Y entonces aquí vemos la cuestión, claro, a nosotros el de las ovejas no nos toca tanto porque es que nosotros ya no somos del ámbito agropecuario, ¿cierto? Porque digamos a alguien que sea del campo y si no es que se le perdió una gallina, ay, no sabe el discurso de una gallina, nosotros no, o a muchos de nosotros pues no, o una oveja o una vaca, pero las monedas sí se nos han perdido. Esa parábola que sigue es bien interesante porque muchos de nosotros sí hemos tenido, ¿cómo se dice?, la desfortuna de tener familiares que se han descarriado y malucos, ¿cierto? Y eso es algo que de pronto es como se dice, como que esto sí nos va a tocar a muchos de nosotros, ¿cierto? Entonces empecemos a leer. ¿En qué versículo vamos? Vamos para el versículo 11. Entonces dice, también dijo, es que ¿esto qué quiere decir? Que aquí cambia ahora sí la parábola. Entonces dice, también dijo, un hombre tenía ¿cuántos? 2 hijos. Y yo les hago una pregunta. ¿Será que cuántos hijos perdidos había? Uno porque No, realmente eran 2 hijos perdidos. Realmente eran 2 hijos perdidos. Sí. Solamente que uno de ellos fue el hallado. Vamos a ver. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Al menor solamente? A los 2. O sea, les repartió de una vez los bienes a los 2. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, hermanos, esta historia comienza con este muchacho que es el menor, que dijo, yo ya no me aguanto esta casa, me voy. Pero entonces en vez de decir me voy con las manos vacías, de una vez cogió y dijo, papá, venga, dame lo que me corresponde. Y normalmente, ustedes saben, las herencias vienen es cuando el padre o el familiar está así vivo, o cuando ya es como venga que ya la reparto. Es que este muchacho pidió eso de pronto en el tiempo que no era, ¿cierto? Él lo pidió primero con mala intención y segundo lo pidió en el momento inoportuno. Y fuera de eso, como que dice en el 13, dice que en muchos días, es lo que quiere decir que él llegó y organizó, juntó todo y se fue. Y no se fue para ir a emprender y hacer, ¿cierto? Como ven que yo voy para otra ciudad para progresar, no. Se cogió y dijo, si estuviéramos en Estados Unidos, digo, me voy para Las Vegas. Allá apostar la plata, utilizarla indebidamente, amalgastarla en mujeres y en trago y en sustancias. Entonces, bueno. Y dice que pues vivió perdiendo. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo que malgastar, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. ¿Y qué pasa? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir de que no solamente se estaba malgastando la plata, sino que cuando hay sequía, ¿qué pasa con el precio de las cosas? Se aumenta. ¿Cierto? Yo creo que hace por ahí 1 año y medio nos pasó, que venía todo muy barato y de
otro es como usted lo que tiene en bolsillo, eso ya no vale nada. Y en los poquitos ahorros que uno pudiera tener, eso ya se va en 2 por 3. Sí, porque sale hasta más barato utilizarlo para otras cosas que para, yo me acuerdo, cogían los billetitos y hacían eran figuritas, porque con las figuritas por lo menos hacían más plata que con el, entre comillas, valor del billetico. Pero que atracaron un banco y lo que se llevaron fueron los muebles, sillas, computadoras. Claro, era más valioso eso que el billete. Ahí hermanos, claro, y en una situación de sequía y de escasez, ese es el resultado. Y claro, a ese muchacho, la plata que tenía, él se sintió cuando se fue muy platudo, con el bolsillo así muy gordito. Y esos 2 por 3 se le fue. Además de haber malgastado la plata, se le fue más rápido. ¿Sí? Y dice al final del 14, y comenzó a faltar. El versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase qué animalito. Mal visto por los... Ustedes ven esa foto de esos marranitos. ¿De qué color son los marranos normalmente? Rosados. ¿Sí? Porque no se verán tan rosaditos, tan sucios. O sea, esos se ven negritos, pero en realidad deberían ser rosaditos. Y resulta que a este muchacho le dice, el único trabajo que tengo es el trabajo al que nadie quiere ir a hacer. Yo tengo un recuerdo muy traumático de niño, y es que una vez me llevaron por una granja en la primaria. Y cuando llegamos cerquita donde tenían los marranos, yo me volteé por el olor tan asqueroso que tiene. Entonces, para mí el olor de las bananeras es una cosa que a mí me parece horrible. Y estoy seguro que no soy el único. Porque cuando pasa, por ejemplo, un camión con abanitos, uno mismo se habla para que no le toque ese olor como tan característico. Y claro, ese es un trabajo horrible, a nadie le gusta eso. Y dice, versículo 15, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, o sea, qué situación tan horrible llegar a ese punto. Pero a veces el Señor nos mete en situaciones que es casi llegar a ese punto, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Que aprendamos. Se arrepienta, reconozca. No, porque hay gente que no aprende. Porque lo que pasa es que en situaciones de este estilo llegan y dicen, pero porque a mí, si ve que no sé qué, y después me sale cara. En cambio, lo que busca Dios con muchas de estas situaciones es que la persona haga lo que finalmente hizo el muchacho. Y dice el versículo 17. Hermanos, si tienen su Biblia, subrayen este pedacito. ¿Qué dice? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Hermanos, ¿alguno ha vuelto en sí? En algún momento de su vida. Sí, bueno, pero algunos de nosotros alguna vez han estado en una situación en la que uno dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? A mí veces me ha pasado que yo llego y estoy haciendo cosas y digo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cierto? Es como ese volver en sí en el momento en el que uno como que se despierta. Reacciona, Y sí. así como dice el dicho, no sé lo que tiene que ver. Sí, ese podría servir, claro. Pero hay un momento en el que nos damos cuenta de que estamos quizás haciendo mal, ¿sí? O que por ahí no es, o que con esa persona uno no tiene que estar andando ni nada. Eso me ha pasado con personas pues, que yo he considerado que son amigos míos. Sí, y que cuando llego y me da por visitarlos, yo digo, ¿yo por qué estoy visitando a esta persona tan conversa con todas las bobadas y barbaridades que dice? ¿Cierto? Entonces, a veces, hermanos, hay momentos en los que Dios nos pone en situaciones solamente como para espabilarnos, para que despierte, pues, porque usted como que está en modo automático, ¿cierto? Y una situación de estas, claro, ese muchacho dice, y volviendo en sí, digo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces dice el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pues, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué detectan en las palabras del muchacho? Arrepentimiento. Es que aquí viene la cuestión. Y es, en las otras parábolas
punto de vista del que tiene que ir a buscar. Aquí nos muestra el punto de vista de ese que se perdió, ¿cierto? Y cuál es la manera de ser hallado, de volver a encontrar, de que yo me perdí, pero venga que es que ya me encontraron. La reacción de reconocer lo que está haciendo y de saber que tiene una oportunidad. Claro. En la otra palabra es el Señor que busca. Ajá. Pero en esta palabra es donde uno tiene que arrepentirse y reconocer para que pueda ser hallado. Claro, y entonces aquí viene, claro, ese es el punto de vista del perdido. Es que para poder ser encontrado, porque es que el padre no fue a buscar a su hijo a ver dónde estaba, ¿no? O sea, uno a veces quisiera hacer eso, pero la verdad es que pues, el padre no lo hizo, ¿cierto? Y yo creo, pues aquí ya estoy inventando yo, que una de las razones es como, es que esa no es la manera, se puede ir a traer a la persona, pero la persona no quiere venir y se va. ¿Cierto? O lo que se sabe de los marranos, se puede coger y bañar al marrano, pero el marrano apenas ve un montón de ¿cómo se llama? De pantano, ese mismo no se aguanta y se va, y vuelve sin pantano. ¿Por qué? Porque es que esa no va a ser la manera como usted va a rescatar a la persona perdida. La persona perdida tiene que arrepentirse, y hasta que no se arrepiente, el momento en que se arrepiente es cuando ya puede ser hallado. A mí me llama la atención porque dice, volviendo en sí. O sea, de pronto cae en cuenta, recuerda a sus padres, recuerda su casa, se ve las condiciones en que está y entonces él reacciona. Pero mire, lo que me llama la atención es que nadie lo hizo reaccionar, sino que él reaccionó, volviéndose en sí. ¿Y quién es el que nos hace recapacitar? Dios. Sí, Dios. el Señor que está ahí siempre llamando, el Señor Ajá. siempre está llamando, lo que pasa es que no oímos la voz. Exacto. Y recordemos lo que significa la palabra arrepentirse. Arrepentirse es como cuando usted va en esa dirección y usted se arrepiente y eso tiene una acción física. Sí. Y es un dar vuelta de cuánto? De 360 grados. No, 360 grados sería otro. 180 grados, a ir a la dirección contraria. Sí. ¿Cierto? O sea, cambiar el rumbo. Ajá. ¿Cierto? Arrepentirse implica cambiar el rumbo. Es como yo voy en esa dirección, es como ya no más voy por acá, me devuelvo a donde tengo que realmente ir. ¿Sí? Y, sí. Cuando veíamos, por ejemplo, el ambiente en el que él estaba, ese ambiente nos da a entender que la condición en la que se encontraba y hablaba de la necesidad que tenía de ser salvado. Ahí es donde nosotros entendemos la verdad de que la salvación le pertenece al Señor, porque esa condición, el hecho de estar entre los cerdos, y hablaba de que había caído tan bajo que necesitaba reconocer que debía arrepentirse. Claro, porque es que aquí viene la cuestión. Cuando el muchacho se fue a malgastar de la plata, lo que veía era todo muy bonito. Tengo plata, todos me quieren. Está, lo dicho, en un ambiente pues que aparenta, ¿cierto? Como mucha abundancia y mucha cosa. Y a la hora de la verdad, la realidad detrás de eso es otra. Yo pienso que ni siquiera se había dado cuenta de cómo se había gastado, porque llegó el momento que no tenía nada. Tenía ni siquiera pues como para comer y lo más necesario. Pues ahí reacciona. Yo que estoy haciendo acá. Claro, y hay otra situación, y es como, ¿qué tan grandes o pequeñas eran las familias en ese entonces? Eran más grandes, Sí. ¿cierto? La gente en realidad tenía muchos más hijos. Y que este hombre solo tuviera 2 hijos, ¿qué significaba? Que para esos 2 hijos, diga que les tocaba mucho más. Mucho más. Mitad. Mucha plata. No se arrepintió porque él quiso, sino porque Dios le puso en la mente que lo que estaba haciendo no estaba bien hecho. Amén. Sí. Y es que aquí viene la cuestión, a veces uno dice como que no, es que yo mismo me... O sea, Dios es el que nos hace recapacitar, nos hace reaccionar. Pero nosotros, nuestra responsabilidad es que cuando ese momento de sanidad llega, es como yo ya no puedo más, quiero cambiar. Y el día que ese muchacho dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él entendía que era no solamente un tema de que hay que pesar de mi papá, no, es que él entendió que estaba ofendiendo a Dios. Reaccionó. Y ese arrepentimiento no era solo lágrimas de cocodrilo, ay,
ante Dios él entendía que él había pecado, ¿cierto? Y ese arrepentimiento fue y se lo expuso a su padre. O sea, el momento de la salvación de ese muchacho vino en medio de esa fornicación. Ese fue el momento en el medio de que... la necesidad. Ajá. Ese fue el momento en el que ese muchacho cambió. Y entonces continúa en el versículo 20. Dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué dice que hizo el padre? Fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó en su cuello y le besó. Y el hijo, el hijo ya sabía lo que le iba a decir al papá. Pero entonces es directamente el hijo del 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, de las cosas que hemos hecho, somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Es que no, Porque no le hemos hecho la entrada, nos hemos hecho la salida. a ver. Entonces, claro, o sea, realmente, ¿quién es el que nos da el título de ser hijos de Dios? Pero porque nosotros, por nuestras acciones, dice el 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad uno, el mejor vestido, y vestir. 2, poner un anillo en su mano. Y 3, calzado en sus pies. Entonces, claro, la primera es que lo vistió, ¿cierto? Y recordemos que hay otros patrones en la Biblia que dicen que vamos a tener que vestiduras blancas, ¿cierto? Y fuera de eso dice, y puso un anillo en su mano. ¿Qué significaría ese anillo en la mano? Sí, es como una persona que usted cuando es como, también como estatus, como venga que es que este no va a ser un siervo, ¿cierto? O sea, usted no va a ser un siervo, sino que usted va a venir a tener una posición más alta que solo la de hijo, pero que solo la de siervo, porque va a ser un hijo. Y además de eso le da otra que es la del calzado en sus pies. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre ya descalzo. Resulta que, estudiando esa parte del calzado, a veces el calzado pasa muy desapercibido, pero en las culturas de esa área del Medio Oriente, el tema del calzado es bien importante. Yo no sé si ustedes sabían, hace muchos años, en una entrevista que estaba haciendo un expresidente de Estados Unidos, un reportero le dio un zapato. Y eso, pues para nosotros no significaba como nada. Resulta que en las culturas árabes, quien hace el zapato a alguien es una ofensa. Es como si usted básicamente ofendiera a la persona, ¿sí? O incluso, yo no sé, un amigo mío que estuvo en Egipto, le dijeron que no podía sentarse como con los pies cruzados, mandando el pie hacia otra persona. Porque si usted le muestra la suela del zapato a otra persona, eso resulta que también es ofensivo. Y eso es un tema cultural, ¿cierto? Para nosotros los zapatos pues, lo útil que es un zapato, pero en la cultura oriental ese tema de los zapatos es muy importante. En ese contexto, ¿a quiénes le quitaban los zapatos? Los zapatos se los quitaban a los esclavos para que no se escaparan. Entonces, ese es otro detalle un poquito como sutil. También los zapatos es cuando en el libro de Ruth, que no hace pacto con la persona que iba a recibir el terreno de Noemí. Ajá. Y entonces ahí donde intercambiaron los zapatos. También. Como algo de un pacto. Ese también era otro uso que le daban a los zapatos. En nuestra cultura no, nada de eso. A mí me tocó mucha gente que, a ver, si un hijo pasaba corriendo, por decir algo, no estaba como la visita acá, si el hijo pasaba corriendo y como la visita ahí, cualquiera de los dos, el papá o la mamá quitaba se lo mandaba allá. Si hoy en día es lanzar chaqueta. Eso por allá en Arabia, sí, ese era un problema. Pero en este caso el muchacho queda descalzo y seguramente es porque le habían quitado los zapatos, ya fuera porque le tocó venderlos o porque básicamente es como si fuera casi esclavo. Sí, es que porque le tocó venderlos. Claro. Posición. Exacto, y en el caso de nosotros es como un sentido de liberación, es como usted es libre, porque en el momento en que ya tiene zapatos, usted ya deja de ser un esclavo, ¿sí? Entonces ese es otro detalle como chévere, ese tema del calzado, ¿cierto? Y además de eso en el 23 dice,
y traer, aquí me está dando a los ciervos, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Hermanos, resulta que comer carne hoy en día es como, no, usted debería comer carne, por lo menos en el almuerzo, porque, hermanos, resulta que realmente la carne era para alimentos especiales. No es como que la gente llegaba y mantenía mate animalitos para comer carne en esa época, porque un animalito realmente es mucho esfuerzo para criar. Solamente los mataban y los comían en ocasiones especiales. Ah, que es que hay un matrimonio, que es que hay, por ejemplo, en la Pascua tenían que comerse un becerro, ¿cierto? Un becerro no, una oveja asada solo con sal. Y así, o sea, solo en ocasiones especiales. Y el padre de familia dice, no, venga, matemos un becerro, no cualquiera, el gordo. ¿Por qué? Porque hay que hacer fiesta. ¿Por qué? 24. Porque este mi hijo, ¿qué dice? Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es allá. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cierto? Entonces, quiero que tengamos en mente este 24, porque recordemos que cuando la palabra repite algo varias veces, es porque es muy importante. ¿Sí? Y continuemos leyendo con el segundo personaje de esta parábola. ¿Sí? Entonces dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, pero ¿para qué? ¿Y será que eso era una razón de celebración? No. Eso. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y está allá. Entonces, hay varias cosas con este hermano mayor. ¿Cierto? La primera es que el man se enojó. O sea, él no le pareció, ¿cómo se dice? No, Correcto. O sea, el otro mundo porque volvió. No, pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué razón habría para que se enojara? Y es que él pensaba que él, por haberse quedado, era el más importante. No, porque no era que era muy importante, sino que es que ya él le había dado. No, pero él pensaba eso, Sí, ya le había dado la herencia a los igual, y ya se puso ese bueno, pues, nada. Y ya, supuestamente lo que quedaba era de ese, porque no han sido dos. Claro, y entonces pensemos en las monedas, ¿cierto? ¿Qué pasaba con las monedas que no se habían perdido? ¿Dejaban de ser valiosas? No. ¿Pero se iba a gozar por esas? No. No se goza es por la que se encuentra, ¿cierto? Y uno realmente está triste por el que se pierde. Sé que para mí todo el valor que le da, sea cosa de bajo nivel, el valor que le da a nosotros. Porque como el niño que se le quita un juguete, para nosotros no es importante, pero para ellos sí es demasiado importante. Claro, pero el punto es que las dos monedas, hablando de las monedas, todas las monedas tenían el mismo valor. O sea, no es que una fuera más que la otra. Pero el tema del gozo y el regocijarse y hacer la fiesta, ¿cierto? Es porque se halla la persona. Porque ya había recuperado el hijo que estaba muerto en pecado. Y ya lo había recuperado, ya estaba juntado con el nuevo que tenía. Claro. Y entonces cuando uno, volvemos al contexto de donde salen estas historias, y es que hay dos personajes. Por un lado están los publicanos y los pecadores, y por el otro lado están estos judíos fariseos que eran personas pues correctas. ¿Cierto? El hermano mayor que se quedó es como decir, es el que representa a estos fariseos. Y el hermano menor que se perdió, pero que se arrepintió,
corresponde a estos pecadores, a estos publicanos que se arrepienten, ¿cierto? Y entonces aquí nos viene a hablar de un tema de actitud, ¿cierto? Y es una actitud de que a veces, porque uno dice, no, es que solamente se había perdido un hijo, no, en realidad, de cierto modo, estos dos hijos, cada uno tenía que trabajar en algo diferente. ¿Por qué? Porque es que resulta que el hijo mayor igual se enojó, ¿cierto? Es decir, él no estaba contento con que su hermano se hubiera arrepentido, y es como aquí me cae en la cabeza que alguien no va a estar contento cuando el otro vuelve después de haber estado en una completa horrible, ¿cierto? Si mi hermano, por ejemplo, le pasa algo y vuelve, o sea, yo sigo como muy sinvergüenza y todo, pero es mi hermanito, ¿cierto? Entonces, como no me voy a alegrar porque volvió, porque entonces aquí viene la cuestión, ¿qué era más importante, las riquezas que se llevó o la persona? La persona es más importante. Entonces, eso realmente es un jalón de orejas, ¿por qué? Porque es que como personas que de pronto estamos en este momento haciendo el rol del hermano mayor, ¿cierto? Somos los que estamos acá, los que continuamos, y vemos a los que se pierden, que no hacen como nada. Entonces es como cuando vuelvan, ¿qué? Vaya a ser nuestra cultura. Entonces, y hasta aquí viene pues como el estudio. A mí yo quisiera que nos lleváramos estas aplicaciones de estudio. Dice la primera, dice, ¿cuál de los dos hijos somos? ¿El menor o el mayor? Para que lo pensemos. Y el segundo dice, ¿somos realmente hijos revividos y hallados o estamos viviendo externamente una religión? Porque claro, es que si vemos que a las personas se arrepienten y vuelven a los caminos del Señor y no nos estamos alegrando por eso, sino que antes del contrario estamos criticando o murmurando, entonces realmente pues estamos viviendo, ¿cierto? Quisiera que pensemos en estas situaciones porque digamos que es algo que como cristianos siempre nos vamos a ver